capítulo número 7, versículo 17, y nos vamos a brincar al capítulo 8, versículo 1, para terminar esta parte o esta sección. Dice la escritura: porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a todas fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y dice el capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hasta aquí, capítulo 8, versículo 1, terminaríamos con la sección de los sellos y con la sección también de lo que ha sido la preparación de la iglesia. Y como estamos en el punto de meditar acerca del juicio de Dios, pues bueno, en esta ocasión vamos a meditar de la vida dentro de la iglesia, de lo que representa vivir dentro de la iglesia de Cristo, de lo que representa ser parte de la iglesia de Cristo, de lo que representa tanto vivir y luego dejar esta existencia terrenal, pero dentro de la iglesia de Cristo, de lo que representa lo que ofrece el mundo, de lo que da el mundo, de lo que da la carne, de lo que da lo material, a lo que da la vida espiritual dentro de la iglesia. De eso hay que meditarlo, porque es indudable que algún día tenemos que dejar esta vida. Nadie es eterno físicamente, sino que algún día tenemos que dejar y tenemos que estar preparándonos cada día para lo que va a ser después de que dejemos este cuerpo. Y lo que representa vivir dentro de la iglesia es tanto aquí en la tierra como en el cielo, como ya vimos ayer, que el estado de la iglesia en el cielo, lo que representa es tener como guía al único pastor que hay, al pastor divino. Dice el versículo 17, tanto aquí en la tierra como en el cielo, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y ese pastor, que es el cordero, que es Jesucristo, los va a guiar a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, los que sean guiados, los que sean pastoreados por el pastor. El único pastor que hay es Jesucristo, es el Cordero. Nadie puede ocupar ese puesto, ese lugar o ese cargo, o asumir ese cargo de pastor. Nadie puede guiar a una congregación. Solamente Jesús es el que nos guía a fuentes de agua viva y nos lleva con Dios que que limpia pues toda lágrima, todo sufrimiento, toda tribulación. Cuando estemos aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra, y cuando estemos en el cielo, así va a ser también. Esa es parte de lo que significa vivir dentro de la iglesia o ser parte dentro de la iglesia. Dice el Evangelio de Juan. Obviamente cuando Juan escribe algo, tanto en el Apocalipsis, es fácil o tenemos que recurrir tanto al Evangelio como a las cartas para que amplíe más la información. Juan capítulo 10, obviamente hablando del buen pastor, que es el Señor Jesucristo, dice capítulo 10, versículo 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El único que pone la vida es el buen pastor, que es el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hay que ver a Jesucristo como que va pastoreando la iglesia. De esa manera es como tenemos una guía divina. Tanto aquí en la tierra como en el cielo tenemos ese consuelo de que cuando somos atribulados, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, este buen pastor que es el Señor Jesucristo nos lleva hacia Dios, hacia el Padre, hacia lo divino, y encontramos ese consuelo. Porque Dios es el Padre de toda consolación. Es imposible no sentirnos a veces tristes. Es imposible no sentir a veces desesperación. Como seres humanos que somos, mientras vivamos en este tabernáculo de carne, mientras estemos en este tabernáculo, mientras estemos en este cuerpo, es parte de los sentimientos propios de un ser humano. Pero para ello tenemos ese consuelo que el Señor Jesucristo nos lleva, aquel que nos puede consolar para siempre. Tanto aquí en la tierra como en el cielo seremos consolados de una manera divina,
por aquel que da un consuelo y una paz y una tranquilidad que sobrepasa a toda la paz y toda la tranquilidad que pueda haber aquí en la tierra. Solamente Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. Estos son algunas de las cosas, solamente viendo este pequeño versículo que dice mucho, pero para no extender mucho los videos, vuelvo a mencionar, nos enfocamos en lo que consideramos un poco más importante, aunque toda la Biblia es importante, pero los detalles que sobresalen. Estando dentro de la iglesia de Cristo, meditamos y hay que meditar. Yo tengo hoy que ponerme a pensar, tengo que meditar cómo es mi vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Hacia dónde quiero llevarla? ¿Hacia dónde quiero que pase la eternidad? Tengo que creer que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra que me dio la vida. No nací por casualidad, no vine a aquel mundo nada más porque sí, sino que alguien me envió para un propósito. Y aquel que me envió, que es Dios, me envió para que yo aquí decida si quiero vivir eternamente a su lado o simplemente quiero pasar mi eternidad en el tormento. Y hoy tengo que meditar, y hay que meditar lo que me ofrece la iglesia. Lo que me ofrece la iglesia es el buen pastor, mi Señor Jesucristo, el consuelo, estar ante la presencia de Dios, de todo lo que significa la deidad. Eso es lo que me ofrece la iglesia, y eso es lo que tengo que meditar. ¿Y qué me ofrece el mundo? El mundo me ofrece cosas temporales, el mundo me ofrece aflicción, donde no hay consuelo, donde el consuelo que ofrece el mundo, la solución al problema que ofrece el mundo es aumentar más la aflicción y el problema. Porque cuando está uno en el mundo, cuando tienes un problema, dice, bueno, voy a tomar para olvidarme. Pero en ese tomar trae consecuencias más graves y aumenta la aflicción y el sufrimiento. Y algo que nunca acaba. El sufrimiento en el mundo es algo que jamás termina. Cuando uno entra a la iglesia de Cristo, uno encuentra una paz, una tranquilidad, porque está ante la presencia de aquel que puede transformar el corazón y la mente y la vida de un ser humano, de aquel que es capaz de darnos todo para que el alma esté en tranquilidad, y ese es nuestro Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que nos va guiando y nos va consolando, y siempre su deseo, su voluntad es de que estemos y que tengamos lo mejor, tanto aquí en la vida, aquí en la tierra, como allá en el cielo. Dice el versículo 1 del capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, cerramos esa sección de los sellos, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esa media hora alcanza o es prácticamente toda la eternidad, es un simbolismo de la eternidad. Dios no nos habla, no nos dice la Biblia cómo va a ser la eternidad. Nos da un pequeño esbozo al decir que nos va a guiar a fuentes de agua viva y ya no va a haber lágrima, ya no va a haber sufrimiento. Pero no nos dice la Biblia cómo será la vida eterna. ¿Por qué no nos dice la Biblia cómo será la vida eterna? Si yo quiero conocer, yo quiero saber, si alguien me habla de la Escritura y me dice que hay vida eterna, bueno, enséñamela cómo es la vida eterna. Bueno, lo que es la Biblia no nos lo dice. Nos da un simbolismo de media hora, un silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio es porque no hay ser humano capaz de comprender la paz y la dicha que será en el cielo. No hay palabras humanas para decirte, mira, lo único que podemos decir a punto de vista personal es de que será una dicha inmensa, una felicidad jamás experimentada aquí en la tierra. Pero no hay palabras, porque la Biblia no me menciona o no nos menciona cómo es la vida eterna, porque no tendríamos la capacidad para comprenderla mientras estamos aquí en la tierra, mientras estamos con esta mentalidad y con este cuerpo. Por eso Dios calla, porque Dios, que nos conoce, sabe que no podríamos comprender y que no tenemos esa capacidad de alcance para comprender lo que es la vida eterna. Imagínate que no hay palabras en el mundo para decirte cómo es la vida eterna, llena de dicha y de felicidad, de paz, de tranquilidad. Todo lo que hay aquí, todo lo que hay felicidad y paz y tranquilidad, es nada comparable a lo que Dios nos ofrece en la vida eterna. Por eso la Biblia calla y hay un silencio ante eso. Dice Juan
en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no nos dice la Biblia. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no sabemos cómo vamos a ser, y la Biblia no nos da palabras que nos diga, así va a ser la vida eterna. Y no con ello significa que hay una frustración, al contrario. La esperanza es aún más, porque al no haber palabras humanas para describir la dicha y la felicidad eterna, eso aumenta nuestro nivel de esperanza, nuestro nivel de alegría, nuestro nivel de confianza en Dios. Pablo, que fue llevado al tercer cielo, dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, es decir, que no se pueden explicar. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras que, como Pablo dice, ¿cómo no hay palabras humanas para explicarte cómo es la vida eterna en el cielo? Es lo que nos dice Pablo. Es lo que nos dice el séptimo sello, cuando dice, hubo silencio por media hora. No hay palabras humanas para demostrarte, para explicarte, para detalladamente la dicha, la felicidad, la vida, la gloria que se va a vivir en la eternidad. No tendríamos, simplemente no hay palabras humanas. Es algo que no se puede explicar, es algo maravilloso. Eso es nuestro gran consuelo, nuestra gran esperanza, de que lo que vamos a ver es algo sorprendentemente para nuestra capacidad ahorita humana. Eso es lo que ofrece la iglesia de Cristo. Por ello hay que meditar qué es lo que queremos. Un mundo que va a ser destruido, un cuerpo que va a quedar aquí en la tierra, que se va a hacer polvo, y nuestra alma pasando la eternidad en tormento. O queremos la iglesia que nos ofrece un camino espiritual, una paz espiritual, una felicidad espiritual y sobre todo una eternidad al lado de Dios. Con esto pues concluimos lo que es la sección de los sellos. A partir del versículo 2 empieza otra sección del juicio. El hecho de que aquí termine todo no significa que lo demás no lo vamos a ver. Pero sí es necesario entender que el juicio por los sellos y de que el juicio por las trompetas son juicios paralelos, son al mismo tiempo, igual que las copas, igual que las dos bestias, igual que Babilonia, igual que la gran ramera, igual que las plagas, igual que el dragón. Es solamente un juicio solamente. Esto de las trompetas no es después ni siquiera del sexto sello, mucho menos del séptimo sello. Esto es paralelo hasta el quinto sello. Son como 7 características de un solo juicio. Es un solo juicio Apocalipsis, pero en ese solo juicio hay 7 características. Apenas hemos visto una, y hemos visto la más tranquila. Las trompetas nos habla de la maldad de la gente. Cuando nos habla de las cosas naturales, de la naturaleza, nos habla de que el hombre ha cambiado la naturaleza del orden que Dios ha establecido. Ya las trompetas nos habla de la maldad, del pecado del hombre. Y poco a poco va en aumento el juicio. Hoy vimos solamente el juicio por el Evangelio. Algo muy tranquilo, que todavía tal vez no de miedo para muchos. Pero vimos la segunda venida del Señor Jesucristo, y eso sí es literal. Y el que no tenga el Evangelio, pues simplemente no va a pasar la eternidad con Dios. Y hoy vamos a empezar a partir del próximo lunes, si Dios lo permite, el juicio por las trompetas, y vamos a ver la maldad. ¿Cómo es que toda la maldad que hay en el mundo, Dios la está viendo? Y cómo Dios la está juzgando desde este momento, para que sepamos hacia dónde vamos.
si es que continuamos en ese mismo tenor. Son 7 características, pero es un solo juicio. ¿Cómo entenderlo? Bueno, en Génesis capítulo 41, Génesis capítulo 41, vemos el sueño de Faraón. Y Faraón había soñado que 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas hermosas, 7 espigas feas, y no hallaba quien le interpretara el sueño. Cuando hace llamar a José, Génesis capítulo 41, versículo 25, dice la escritura: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. El juicio de Apocalipsis es uno mismo. Dios ha mostrado al mundo todo lo que va a hacer, con un solo juicio, teniendo 7 características distintas y ampliadas en cada una de las secciones que estamos viendo. Hoy hemos terminado apenas la primera sección. Son 7 las que nos esperan en el libro de Apocalipsis, y cada vez va a ir en aumento el nivel que Dios ve, que nuestro Dios ve cómo es el comportamiento del hombre en la tierra. Y ya he metido el juicio, como habíamos dicho. Estamos viendo un juicio teórico, que algún día va a venir la ejecución de este juicio. Por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga a todos.